amigos de la casa. Dele. Claro, Daddy, ambos nacieron en San Luis, son abogados y actualmente senadores nacionales. Ella se desempeñó como jueza y fiscal, él fue gobernador y presidente de la Nación. Nos visitan en Daddy TV la fórmula presidencial de Compromiso Federal. Adolfo Rodríguez Sá y Liliana Negre de Alonso. Muy bien. ¿Cómo andan mis amigos? ¿Cómo anda? ¿Bien? Qué bonita, Liliana. Qué guapa la bici. Muy bien. Bueno, hay que atravesar una primera instancia que ya prácticamente está atravesado, ¿no? Que son las PASO. Las PASO. ¿Sí? Es más de unos 5 y... Sí. Y usted debe tener un... No sé si tendremos tanto más, pero sí, vamos a tratar de dar testimonio de nuestra militancia y de nuestra coherencia. Nos parece que hay muchas cosas en la Argentina que están mal. Y nosotros tenemos que dar testimonio de eso. Si hay 10 millones de pobres, discutir si son 10, si son 11 o son 9, no es la discusión. Tenemos que discutir cómo solucionamos el problema de la pobreza. Cómo logramos que millones de argentinos vivan en buenas condiciones. Adolfo, hoy mientras que estábamos charlando ahí que iba a venir usted y por dónde encarar la nota y qué sé yo, como para decir a lo mejor también algo distinto de lo que usted debe decir en otros medios y tratar de sacar alguna otra información. Le recordábamos esa semana suya como presidente donde usted de alguna manera se paró de mano y dijo esa famosa frase, ese textual, que el textual era... No vamos a pagar la deuda. No vamos a pagar la deuda, básicamente era eso. Suspender el pago de la deuda. Suspender el pago de la deuda. Digo, en este contexto hoy de los fondos buitre, del juez Griese, qué sé yo, qué visión Primero tiene? sigue suspendido el pago. Desde entonces sigue suspendido. Así que tan mal no estuvo. ¿Cómo? Tan mal no estuvo. ¿Cómo suspendido? Sigue suspendido. ¿No se arregló en 2005 y 2010 con los bonos? Sí, con algunos. El 96%. Con algunos. A los otros no se les pagó. Sí. Y este es el litigio que hay en el juez Griesa. Sí, pero... Y por ejemplo, al Club de París han arreglado hace un año. Se pasaron 14, 12 años, 13 años sin pagarle. Cosa que me parece a mí que tenemos que defender la soberanía nacional. Tenemos que defender los intereses de los argentinos. Entonces a mí me parece hay que ejercer la defensa. No es no pagar, es pagar lo que debemos en términos razonables. Esa es la discusión. Ni lo que no debemos, ni intereses usurarios. Sí. Bueno, es una defensa que tenemos que unir a todos los argentinos en la defensa de la Argentina. Bueno, es lo que piensa el gobierno eso. Y bueno, yo pienso que hay que defender los intereses de los argentinos. Está bien. Juan. La propuesta entonces sería la misma del gobierno, pagar... No sé si la misma, en los términos... porque yo discrepo, porque el Club de París le debíamos 6.000 y fue Kicillof y arregló y firmó papeles por 9.800. Le pagó 3.000 más de lo que debíamos. Entonces, no estoy tan de acuerdo con todo lo que hizo el gobierno. Sí estoy de acuerdo en que tenemos que defender la soberanía y tendremos que poner en una mesa del diálogo todos los argentinos, me estoy refiriendo a los dirigentes, y tener una política común para enfrentar un problema gravísimo de la Argentina. Sí. Yo quiero agregar a esto que en realidad cuando Adolfo fue presidente en el 2001 habíamos sido notificados, el Congreso de la Nación, de la sentencia del juez Ballestero que hablaba de 472 casos de deuda espuria que no se tenía que pagar. Eso en ese momento llevó a que mandara la deuda al Congreso para que se investigara y no se hizo. Hoy tenemos la situación de los holdouts ahí. ¿Por qué? Porque no separamos la deuda legítima de la ilegítima. Entonces, a años luz tenemos que reconocer que Adolfo lo que dijo en diciembre del 2001 tenía razón. Había que investigar la deuda, había que separar la legítima de la ilegítima y solo acordar el pago de la legítima. ¿No hubiese generado eso más conflictos judiciales que los que tiene ahora Argentina con los acreedores? No. Separar la deuda legítima y no pagar la deuda directamente. No, un fallo de un juez de la Nación. Un juez federal de la Nación, pero los bonos están emitidos afuera. No. De hecho, es el problema que tenemos después se vino ahora. la refinanciación, todo junto en una misma bolsa. Y ahí quedó el 93% y el 7% que decís vos. Pregunto políticamente ahora, porque hasta último momento Adolfo usted intentó acordar con Sergio Massa y ingresar a la interna de una con Massa y de la Sota. Ahora ya con el diario del lunes, del miércoles. ¿Por qué cree que Sergio Massa y José de la Sota no lo aceptaron? Porque cometieron un error enorme de subestimación. Un error enorme.
hicieron un coqueto acto del marketing político en el Hilton y a partir de ese día se vinieron abajo. Desde ese día hasta ahora van perdiendo dirigentes, perdiendo prestigio y no saben cómo parar la caída. Porque los peronistas queríamos la unidad y los peronistas sabemos el valor de la unidad. Y unidos podíamos competir en las elecciones con posibilidades de éxito. Posibilidades de éxito es en la primera vuelta ser uno de los dos competidores para la segunda vuelta. Bueno, al no aceptar esta propuesta de unidad y cortarse solos, cometieron un error. Creo que no tienen ninguna chance de pasar a la segunda. Liliana, digo, Adolfo, ¿volviste a hablar con los muchachos? No. ¿Con Massa, con la No, digo, porque por ahí en esto de hemos tenido comunicaciones indirectas. Claro, pero viste, boludo, lo que hiciste, digo, nada de eso. No, yo lo he dicho en los medios. Si he opinado estaba acá. con toda libertad. Para mí, lo que ha hecho Massa y de la Sota es un tremendo error. Pero, subestimaron. Ellos estaban convencidos que nosotros no... Un día Massa me dijo en el Tigre, bueno, Adolfo, demostrar lo que vales. Bueno, vamos, estaba Liliana, vamos a demostrar lo que valemos. Pero me parece que no es bueno para una elección dividir. Es mucho mejor unir. Y nosotros proponíamos la unidad en base a un acuerdo programático, que nos pusiéramos de acuerdo en un programa y el que ganaba de los tres llevaba adelante el programa. Claro. No un acuerdo porque sí, de conveniencia. Y como los tres tenemos un origen peronista, bueno, podíamos seguramente... Massa no. ¿Cómo? Massa no tiene origen peronista. Bueno, formación... pero tuvo un pasaje importante por el peronismo. Podíamos tal vez coincidir en un programa común que le sirviera a la Argentina. Y que lo íbamos a apoyar en el Parlamento el resto. Ayer Liliana estuvo otra vice acá con nosotros acompañándonos, la vice de Codoni, la chica que acompaña a De Gennaro. Y hemos tenido unos dirigentes, algunas chicas dirigentes de conurbano, digo, viéndote como mujer y con todas estas cosas que han pasado, las marchas del 3 de junio, qué sé yo, ¿cómo se abre camino una mujer? Vos hace rato que está, lógicamente, claro. Pero digo, en esto de ocupar cargos dirigenciales importantes. Digo, en realidad yo no he tenido problemas de abrirme camino o de luchar, de plantear una lucha en contra de los hombres, porque de donde provenimos nosotros, que es de San Luis, el cupo femenino, sin haber ley de cupo, la mujer siempre tuvo un lugar protagónico. Yo cuando ingresé al Senado de la Nación, que era en marzo del 2001, con la elección indirecta, éramos solo 3 mujeres. La senadora Zapac de Neuquén, Reicher de Córdoba y yo. La única que se presentó a la elección directa fui yo, que encabecé la lista en San Luis. Había solo 2 mujeres en la Argentina que encabezaban lista, la hoy presidenta y en el caso nuestro yo. Y sacamos la mayor cantidad de porcentajes de votos de la Argentina. Y ese hecho me permitió presidir esa memorable sesión del Senado de la Nación, donde se puso en marcha la Constitución del 94 en el Senado. Así que nosotros en San Luis no teníamos ley de cupo. Yo he sido fiscal de Estado de Adolfo gobernador, éramos 7 ministros, 5 mujeres y 2 varones. Así que nunca la tuvo, porque la mujer en San Luis siempre tuvo su lugar. Entenderán ahora por qué gobernamos bien. De 7 ministros, 5 eran mujeres. Y porque somos el peronismo victorioso. Pero que además les quiero decir una cosa, con todo respeto al panel. No, la polarización la va a romper esta fórmula. Nosotros vamos a romper la polarización. Es la pregunta que quería hacer, porque las encuestas ahora están marcando una tendencia y según me informaban hoy los encuestadores, en los próximos días las encuestas van a confirmar esa tendencia, incluso con un mayor grado de polarización, con Massa más abajo, Macri más arriba y Macri y Scioli peleando cabeza a cabeza. Por eso preguntaba cómo se rompe, cómo se hace una propuesta seductora que rompa esa polarización. Lo que pasa es que esos encuestadores no son encuestadores, son videntes, porque antes de hacer las encuestas ya saben cómo va a ser. Entonces seguramente han recibido muy buenas razones
para opinar de esa manera. No es poco serio. ¿Y cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión, tu mapa? Digo, en esto de sos un muchacho que hace muchos años que ya, digo, tengo experiencia. Me dicen, mirá, vamos a hacer una obra en Carlos Paz. Yo digo, ¿cuándo? ¿Quién va? Bueno, podemos salir segundo, ¿cuánto va a estar la entrada? Digo, te hago un prorrateo y te digo quién va a salir primero o segundo. ¿Cómo ves vos de aquí a las elecciones este mapita? Yo creo que los candidatos más marketineros no enamoran a nadie. Pueden ser una opción, pero si la gente puede elegir, me parece que la tendencia va a cambiar. Y nosotros pretendemos darle una opción a la gente para que pueda elegir. Y creo que vamos a hacer una buena elección en las PASO y una mejor elección en la primera vuelta. ¿Qué sería hacer una buena elección en las PASO? Y sacar 1,5 millones de votos. Sacar 1,5 millones de votos. Y mira, en la elección anterior, en el 2011, Alberto Rodríguez Sá, con Compromiso Federal, sacó 1.800.000. Y en la anterior, Alberto Rodríguez Sá, con Compromiso Federal, sacó 1.400.000. Quiere decir que sacar 1.500.000, 1.600.000 es posible. Y es un resultado muy importante para ir a la segunda vuelta. Vamos a superar el 1.500.000 votos en las PASO. Y en la primera vuelta vamos a hacer una elección que va a ser, creo yo, con el mismo derecho que creen los encuestadores que te han informado a vos. Creo que vamos a hacer una magnífica elección. Además tenemos un candidato, primero nosotros salimos el sábado recién, ¿no? O sea, en segundo lugar tenemos Adolfo, candidato a presidente, que es marca registrada de cumplimiento. Todo lo que propone lo hizo y lo cumplió en San Luis. Y en segundo lugar, la vice, que soy yo, soy la senadora más antigua en el Senado, la con mayor experiencia, o sea que me encuentro absolutamente capacitada para dirigir el Senado de la Nación y generar los espacios de acuerdo y diálogo que hay que generar, porque nadie va a tener mayoría en el Parlamento. Claro. Uno de los cuestionamientos que se hace al modelo San Luis de gestión es las exenciones impositivas a las empresas. ¿Es demasiado permisivo o no es demasiado permisivo en comparación con la Nación un modelo económico como el de San Luis, con las grandes empresas? Mira, primero, la ley de promoción industrial de San Luis, a la que te estás refiriendo, que fue una ley de un enorme beneficio para las provincias que tuvieron ese beneficio y que debería repensarse para el país que está empobrecido en muchos sectores del interior del país, fue derogada por la ley llamada Sochi-Bordón. 2 diputados de una trascendencia enorme. Ustedes que son jóvenes ni saben quiénes son. Bueno, fue de 1987. Se derogó esa ley en 1987. Entonces, atribuir en el 2015 que San Luis crece por las desgravaciones impositivas, no, porque ya han terminado. Ahora voy a aclarar. La industrialización de San Luis fue espectacular. Es espectacular. En este momento, la mano de obra industrial tiene una alta especialización. Hay fábricas completas que todo su personal, 600, 700 obreros industriales, son todos con nivel terciario. Y los salarios iniciales superan ampliamente los salarios mínimos. Bueno, esa es la jerarquía de la industrialización. Es un cuestionamiento de los propios empresarios. Dicen que los salarios altos son costos altos. Entonces, habría en las reuniones de empresarios, en las que participa, en general no participa la población y participan los empresarios, a veces algunos políticos, uno de los cuestionamientos de los empresarios es que el nivel, los salarios en Argentina son muy altos. Tenés razón, razón. Pero ¿sabés cómo se quiebra eso? Los salarios altos. ¿Sabés cómo se quiebra eso? A esos monopolios, a esas tendencias oligárquicas, corporativas. ¿Sabés cómo se quiebran? Con pleno empleo. San Luis hace 11 años que tiene pleno empleo. Entonces, ¿qué pasa? Al haber pleno empleo, tienen que pagar y cumplir con la ley y pagar salarios por encima de los convenios colectivos, porque si no, no tienen la mano de obra especializada que necesitan. Entonces es muy importante conocer cómo se hace un proceso industrial exitoso. Y en la Argentina, que en materia industrial tenemos hoy muchísimo para hacer, sobre lo hecho,
mejorar muchísimo, necesitamos un especialista. ¿Y saben quién es el mejor especialista en la Argentina? El único que en los últimos 40 años ha llevado adelante un proceso industrial exitoso, lo tienen acá. Es el Adolfo, que con la edad y la experiencia es el único que puede llevar adelante un proceso industrial exitoso. Me estoy vendiendo. Impresionante. Hagan bola, tenés que dar números. Tenemos la mejor vicepresidenta, candidata a vicepresidente, y el mejor candidato a presidente. Por eso vamos a darle al pueblo argentino la oportunidad que elija. Puede elegir entre un exgobernador exitoso y otros que no son tan exitosos. Bueno, esa es una decisión. Que si es de una provincia más chico, más grande, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque Néstor Kirchner venía de una provincia muy chiquita. Aprovecho que los tengo a los dos, que son los dos senadores. Hoy la Corte Suprema vive un momento bastante delicado, producto de que está con un miembro menos que el que establece la Constitución y porque además hay uno de sus miembros que está cuestionado por su edad. Sin pedirles opinión sobre la edad de Carlos Fait, les pregunto, ¿es necesario completar la Corte y que la Corte funcione como de verdad corresponde? Sí, por supuesto que es necesario conformar la Corte. Y hay que encontrar un medio y una forma para conformarla, un diálogo entre los distintos sectores políticos, para darle el acuerdo a un... Porque la oposición se negó a completarla. No, a ver... Hasta el 10 de diciembre. Se suscribió un acuerdo, sí, lo que no significa que no se pueda llegar a un consenso y a un diálogo si estamos de acuerdo con el candidato. Bueno, nosotros no apoyamos el candidato Carles. El gobierno no lo ha retirado, lo que no significa que pueda mandar otra propuesta. Porque no... A ver... Eso es una parte, el peronismo federal. Pero otra parte de la oposición se negó a discutir cualquier candidato que proponga el gobierno y considerando que el que tiene que nombrar al futuro integrante de la Corte es el próximo gobierno. El peronismo federal está de acuerdo en discutir otro candidato. Tienes razón. Nosotros estamos dispuestos a discutir con todos, no nosotros solos, sino con todos la integración de la Corte. Porque voy a explicar una cosa. Antes del 10 de diciembre. Antes del 10 de diciembre. Porque voy a explicar una cosa, antes del 10 de diciembre o después del 10 de diciembre, nadie va a tener los 2/3. Solamente en base a un acuerdo, que yo llamo un acuerdo patriótico. ¿Por qué? Porque no tiene que ser un acomodo, doy para que des. No, tenemos que elegir a dos, a una persona o a dos, lo que corresponde en la Corte, de alta jerarquía, que nos garantice a todos los argentinos que el más alto tribunal de la República, el que tiene que ser la última protección de nuestros derechos, sea una garantía para todos. Y yo creo que en la Argentina hay muchos ciudadanos que están en esas condiciones. Elijamos uno de ellos, de común acuerdo a las partes. Dos preguntas en este sentido. ¿El peronismo federal tiene propuestas, hombres o mujeres para proponer ¿Hay un nombre? En ese sentido? Y sigo. ¿Hay voluntad del peronismo federal de dialogar con el resto de la oposición para intentar destrabar esto que hoy está frenando la composición completa de la Corte Suprema? No está en este momento en la agenda, porque como bien lo señaló la senadora Negre de Alonso, el Poder Ejecutivo ha remitido un pliego que está aprobado por la Comisión de Acuerdos y no ha sido tratado en el recinto. No ha sido tratado en el recinto porque sabe que toda la oposición vamos a votar en contra. Me estoy refiriendo a Carles. Entonces, para que exista la vacante, o el Poder Ejecutivo retira el pliego o lo tratamos y se rechaza. Y en ese momento se abre de nuevo la instancia de la negociación. Yo me refiero a una negociación extraparlamentaria. Es decir, es que no tiene que haber la negociación tiene que ser dentro del Parlamento. Si se pretende que se retire el pliego de Carles, la negociación tiene que ser extraparlamentaria. No, extraparlamentaria no somos nosotros los únicos que tenemos el voto para darle un acuerdo fuera de los límites físicos, geográficos del Parlamento. Para que la gente no crea que esto son acuerdos espurios ni nada, son acuerdos parlamentarios en la mejor persona que puede ir a ocupar el cargo para Por ejemplo, en algún momento se mencionó... No digo afuera, digo anterior a la discusión en el Parlamento. Perdón, en algún momento se mencionó al senador Pichetto como posible integrante de la Corte Suprema. Yo creo que si se pusiera en la mesa a una personalidad como Pichetto, perfectamente bien
podría encontrar un acuerdo parlamentario. Pero perdón, ¿el cuestionamiento a Carles no es que es muy militante del kirchnerismo? No, el cuestionamiento a Carles es que no tiene la experiencia suficiente para ser miembro de la Corte. No es el único, hay otros. Sí, uno dice que es un juez militante. Hay muchos cuestionamientos, sí, efectivamente hay muchos cuestionamientos. Miguel A Pichetto, Carles. A Carles. No, pero es que no es por ser militante Claro. una causa. Claro, pero lo que digo es cómo se convence al resto, porque hay a ver. otros sectores de la Mire, oposición que dicen es un juez el militante. doctor Maqueda, que no está cuestionado por nadie, Es que es un hombre ministro de la peronista. Corte, era senador justicialista Sí. por Córdoba. Y Era- nadie, Bueno, Zaffaroni fue legislador. y nadie lo tacha de parcialidad. No. O sea, Pichetto sería un hombre Puse razonable. un ejemplo que en un momento se mencionó esa posibilidad y en el Senado, en los pasillos del Senado, se conversaba. Ahí, nadie- ahí a los pasillos. No hay Sí. una oposición Sí. a tu pregunta. Te respondo con toda mi sinceridad. Mira, la predisposición al diálogo en la Argentina tiene que existir. Es una obligación de los dirigentes y de la democracia dialogar. Dialogar no significa ni someterse, ni obligar al otro, ni aceptar incondicionalidades. Es dialogar, es poner sobre la mesa de las negociaciones los temas con transparencia y encontrar las mejores soluciones. En eso a nosotros nos van a encontrar siempre. Este gobierno, el próximo gobierno y el que sea. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Y el próximo gobierno, sea de la orientación que sea, va a necesitar de los acuerdos parlamentarios. Y nosotros vamos a contribuir desde el Parlamento a ese acuerdo parlamentario y a encontrar las políticas de unidad nacional. Pongo un ejemplo. Si decidimos darle la batalla al narcotráfico, que creo yo que es un déficit que hoy tenemos, que hay que darle la batalla, necesitamos la unidad de los argentinos. No podemos uno decir, combatimos el narcotráfico con camaristas, y el otro dice, no, es con patrulleros. No, es preparando cadetes de la policía en 30 días. Ninguna de las tres son soluciones. Tenemos que ir al fondo del problema. Política de Estado. Y para ir al fondo del problema, nada mejor que ponernos de acuerdo. Entonces, creamos una fuerza especializada, capacitada, con sueldos adecuados para hacer el combate al narcotráfico. Los capacitamos, les damos la instrucción necesaria, convocamos incluso a los estudios internacionales, las experiencias internacionales, y después damos la batalla con toda la seriedad y la profundidad, con unidad nacional. Adolfo y Liliana, les agradecemos mucho, me alegro mucho de tu entusiasmo, siempre te veo con fuerza, con ganas, me alegra verte así. La mejor candidata a vicepresidente. Sí. El mejor candidato a presidente. Muy bien, les agradezco mucho. Muchas gracias.